Buen día, compañeros. Mi nombre es Silvestre Calle Gutiérrez, estudiante de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud, y el tema de este video será respuestas a preguntas frecuentes sobre la escritura. Este tema pertenece a la asignatura en Lectura y Redacción de Textos Científicos. Y bueno, este es el contenido. Las preguntas que abordaremos serán las que ustedes ven en pantalla. Y comenzaremos con la primera. ¿Por qué suele creerse que escribir es fácil? Principalmente, una de las primeras creencias es que los principiantes en esta habilidad pues tienen una gramática insuficiente o muchas faltas de ortografía. Esto es un pensamiento erróneo porque el principal problema en estudiantes que comienzan esta incursión en la escritura académico-científica es la falta de cohesión o de progresión temática. Es decir, hay una excesiva densidad conceptual en los párrafos que ellos escriben o que nosotros escribimos. Hay oraciones y párrafos extensos. Hay una acumulación de conocimiento poco adecuada o expresiones ligeramente inversas o descuidadas, que pueden ser literarias o coloquiales. Entonces, la principal función de una escritura académico-científica debe de ser o debe de pasar de la complejidad a lo simple y claro. Principalmente porque el contenido de nuestra mente está organizado en redes de conceptos que son más sofisticadas cuanto más amplios y vastos son nuestros conocimientos o más creativas nuestras ideas, ¿no? Entonces, el lenguaje tanto oral o escrito tiene un ordenamiento lineal. Este ordenamiento lineal está alojado en la mente como si fuera una red, y esta linealidad del lenguaje se produce porque en el cerebro es necesario organizar cuándo se quiere ser eficiente y claro. Y para esto implica, pues, una ponderación para ordenar los conocimientos y planificar lo que se va a escribir. También el cerebro tiene que realizar una síntesis para seleccionar e integrar la información y además obtener una creatividad para expresar adecuadamente lo que se quiere transmitir, el conocimiento que se quiere transmitir. Además, tiene que haber una preocupación del lector para darse cuenta de sus errores, además de saber qué es lo que quiere leer el lector. Entonces, esto nos lleva a una segunda pregunta, que se divide en dos. Principalmente es a escribir se aprende escribiendo o es necesario estar inspirado. Es otra de las grandes preguntas que nos hacemos. Y pues sabemos que el escribir, la habilidad de escribir es una actividad expresiva o intuitiva, que muchas veces solo es apta para expresar la subjetividad del autor. Y por ende no es apropiada para textos académicos científicos. Además, es bien sabido que algunas personas tienen mucha más habilidad que otras, pero el realizar ejercicios y practicar comúnmente va a mejorar nuestra habilidad, y además de mejorar nuestra habilidad es necesario contar con un mentor obligatorio que nos esté regresando los documentos para conocer o darnos cuenta de los errores tanto gramaticales como expresivos o de conocimiento que podemos tener al momento de escribir. Y esto nos lleva a una frase muy célebre: nunca la versión definitiva es la primera que se ha escrito. Esto nos quiere decir que nunca el primer párrafo que escribes
o la primera línea o la primera hoja siempre va a ser la definitiva. Esa primera hoja o esa primera línea, ese primer párrafo siempre va a estar sujeto a modificaciones que puedan ser más entendibles para las personas que vayan a leer este documento. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre si es necesario estar inspirado o no, los románticos del siglo XIX expresaban su subjetividad y sentimientos en la escritura. Pero esto está muy alejado de la realidad o de lo que meramente compete a la escritura científica, porque esta escritura científica tiene que ser clara y precisa. Es decir, tener avances sin saltos abruptos entre temas, párrafos consistentes, sin oraciones largas y complejas, sintaxis y léxico riguroso, y tener que ampliar estos nuevos conceptos. ¿En qué consiste una preparación previa antes de inmiscuirnos en este tema de la escritura? No necesariamente la preparación previa es tener conocimiento profundo sobre el tema que se va a redactar. Es importante esta parte, pero esta preparación previa tiene que tener, o tenemos que tomar 4 puntos, son los que ven en pantalla, como son la representación o imagen mental de los lectores, como el lector pasa de ser, el autor pasa de ser un autor a ver el texto que va a desarrollar meramente como un lector más. También es importante tener conocimiento de las normas, la clase de texto que se va a desarrollar y los requisitos para la publicación. En cuanto a la representación de los lectores, hay que tener varios puntos importantes, porque dependiendo del tipo de lector que nos vaya a leer, es importante cómo va a estar desarrollado el texto. Es decir, el autor tiene que plantearse una pregunta y saber qué pasaría o qué impacto tendría si algún grupo de expertos en el tema, igual que el autor, leen este artículo o este texto. ¿Sí? O qué pasaría si personas o lectores semi-expertos podrían leer este texto, y aquí podríamos tener que la claridad en conceptos e información es la clave. O si hay un grupo de lectores novatos, el autor debe de ser capaz de definir y de decidir cuánta profundidad puede haber en el tema. En cuanto a las normas que rigen la escritura, esta adquisición es de modo no consciente. Las palabras y las formas lingüísticas específicas a usar, generalmente las adquirimos con base en la experiencia en el día a día. ¿Sí? Y un consejo que nos dan para saber, para conocer más estas normas, es leer como un autor. Es decir, darnos cuenta cuando leemos algún artículo científico o algún libro, cómo está redactado este texto para interpretar correctamente lo que el autor quiere decir. En cuanto a las clases de texto a desarrollar, pues hay algunas, como son el resumen. El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de un proyecto de investigación. Generalmente son los que se envían a congresos o parte de estos proyectos de investigación para ser publicados en algunas revistas científicas. La monografía, por otro lado, es un trabajo escrito metódico que trata sobre la descripción general de una determinada ciencia o algún asunto en particular. El caso del proyecto de investigación es mostrar la capacidad de desarrollar una investigación en un campo de conocimiento determinado. Y bueno, pues esas son las clases de texto a desarrollar, algunas, no todas, y el autor debe ser
consciente antes de escribir qué tipo de texto va a desarrollar. En cuanto a los requisitos específicos para la publicación, pues prácticamente son los mismos de siempre. La extensión del trabajo, cuántos caracteres o cuántas páginas va a llevar este texto, el tipo y el tamaño de fuente a usarse, también el interlineado, que es otro requisito para la publicación, el tipo de formato de citas, que en nuestra institución es el formato APA, la presentación de notas, si es al pie o al final del texto, o cómo se representan los cuadros, tablas y otras ilustraciones. Entonces, la quinta pregunta sería, ¿cómo inspirar? ¿Es necesario tener facilidad? ¿Es necesario tener una inspiración? ¿Es demasiado o es necesario tener alguna práctica antes de esto? Pues bueno, hay algunos teorías científicos cognitivistas que hablan sobre la página en blanco, que meramente se refieren a la dificultad para comenzar un texto, para comenzar a escribir un texto. Y ellos se refieren a una frase, hay algo que no se sabe. Y ese algo no puede ser visto como una falta de conocimiento en el tema, sino más una cuestión de tener alguna facilidad o no facilidad para escribir este texto. Por ejemplo, esta página en blanco puede ser relacionado también con unas múltiples preocupaciones que puede tener el autor, que suelen aparecer antes de la escritura, como puede ser por qué aspecto del tema es mejor empezar, cómo puedo abordar el tema, habré leído o consultado lo necesario antes de empezar. Esa es una de las dudas que generalmente los autores principiantes pueden tener, o novatos. ¿Cuál es el tono más adecuado? ¿Cómo debe ser esa primera frase? ¿Cómo debo dirigirme a los lectores? Entonces, una vez que se tienen estas posibles preguntas ya resueltas, hay que preocuparnos ahora por dos puntos fundamentales. Pues que es, ¿cuál es la primera oración del texto y qué debo decir en la introducción? En cuanto a los procedimientos útiles para darle respuesta a estos dos puntos, es escribir la introducción al final. Generalmente esto nos permite conocer el enfoque final del tema, nos permite ver el tema o al texto desde una perspectiva externa para poder desarrollar una buena introducción. También es importante hacer un esqueleto del texto y esto es parte fundamental para que este texto pueda tener esas progresiones adecuadas. Y para el primer punto es empezar con una oración temática generalizada a una interrogante o una interrogante. Esa es de las partes más fáciles para comenzar un texto, sea cual sea el tipo. Pues esto es todo. Espero les haya gustado, que hayan quedado claras estas preguntas, las cuales le hemos encontrado alguna respuesta. No olviden consultar las referencias para mayor información y cualquier duda la dejen en la caja de los comentarios. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día.